Por favor, tomen asiento. Vamos a comenzar. Gracias. Compañeros, últimas tomas. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la bienvenida a la tribuna mediterránea del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de la Universidad Europea de Valencia, Bancaja y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al secretario general del Partido Socialista del País Valencià, don Ximo Puig. Abrimos así el ciclo especial que dedicaremos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en el que, a lo largo de estos meses, intervendrán los cabezas de lista a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia por las diferentes formaciones políticas. Ximo Puig afronta sin duda el reto más importante de su carrera política y una prueba de fuego para la consolidación de su liderazgo al frente de los socialistas valencianos. Un reto difícil como nunca por haber emergido fuerzas nuevas, como Podemos, y por las mejores expectativas de otras que ya existían, como Compromís, lo que supone un extraordinario fraccionamiento del electorado. Pero son muchos los que en ello ven precisamente una mayor posibilidad de que Ximo pueda llegar a la presidencia de la Generalitat, aunque ello comporte la necesidad de un pacto postelectoral con una, con dos o incluso con otras tres formaciones políticas, un gobierno multicolor de difícil pronóstico a la vista de las experiencias en Baleares, Andalucía o Galicia. Nuestro ponente de hoy es un político de carrera larga, de mirada abierta, de cintura amplia, lo que le hace bueno para liderar a los propios y para pactar con otros, si fuera necesario. Ximo conoce profundamente esta comunidad, tiene la experiencia de haber gobernado el Ayuntamiento de Corella, es un fino periodista, sabe escuchar y tiene habilidades para formar equipos, para tejer y destejer tramas. Para Tribuna Mediterránea del Fórum Europa es un honor recibir hoy a Ximo Puig. Querido amigo, la tribuna es suya. Muy buenos días. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días, señoras y señores, amigas y amigos. Muchas gracias a todos ustedes por el esfuerzo de acompañarnos esta mañana del lunes en una fecha que tantos recuerdos nos trae, de viejas incertidumbres, pero también de constatación de nuevas certezas sobre los valores de la democracia. Gracias también al Fórum Tribuna Mediterránea y a su presidente por su invitación, a los patrocinadores. Gracias, en definitiva, a todos. Y gracias al Fórum porque hace una contribución bien especial en estos momentos al debate sereno, alejado de maniqueísmos, alejado de la demagogia que hoy invade los platós y el debate público. Me gustaría comenzar esta intervención con una reflexión al hilo del último libro de la profesora de la Cortina sobre la importancia central del diálogo en la forma de hacer política. Dialogar para solventar los problemas desde la cooperación y no desde la confrontación. Dialogar para buscar las coincidencias y enriquecernos con las diferencias. Y dialogar entre nosotros hoy para levantar esta comunidad. Señoras y señores, afirmar que nos encontramos en la Comunitat Valenciana en un momento histórico puede parecer poco original, incluso un tópico que de tanto de ser repetido podría acabar por carecer de significado. Sin embargo, esta vez no es así, al menos por tres razones. La primera, por la gravedad de la crisis que estamos atravesando. Una crisis de una profundidad y duración desconocida desde la Gran Depresión. La segunda, porque nuestra pertenencia al área del euro ha restado margen de maniobra a las políticas económicas anticrisis.
tanto en lo que respecta a la posibilidad de modificación del tipo de cambio, como la capacidad de utilizar el déficit público como elemento impulsor de la demanda agregada. En cierto modo, los beneficios de la moneda única, que han sido muchos y lo siguen siendo en épocas de estabilidad, se han transformado en dificultades en época de crisis. Y además, la ausencia de una mayor integración de políticas económicas junto con la lentitud para propiciar una respuesta adecuada han sido determinantes. Lo cual no significa, en modo alguno, aceptar que la solución de los problemas de Europa sea menos Europa, sino bien al contrario, mucha más Europa. Y la tercera razón, por la existencia de un alto nivel de endeudamiento privado y público sobre el que finalmente limita significativamente la capacidad de acción de los distintos gobiernos. Los gobiernos han estado más pendientes de buscar recursos para pagar y de la evaluación de la prima de riesgo que de ilusionar a la sociedad con proyectos colectivos. En el caso de la Comunitat Valenciana, además, nos hallamos seriamente limitados por dos factores adicionales: la infrafinanciación y la mala gestión. Sufrimos un sistema de financiación que no solo es insuficiente, sino claramente injusto. Lo ratificó la comisión de expertos nombrada por las Cortes Valencianas, que nosotros avalamos, así como incluso los propios expertos del Ministerio de Hacienda. Eso sí, también es verdad que hasta ahora no hayamos sido capaces de mostrar la fuerza suficiente ante las instancias políticas centrales para cambiar este lamentable estado de cosas. Y digo hayamos y no hayan, porque es cierto que la principal responsabilidad de esta lamentable situación la tiene el Ejecutivo del Partido Popular, que nos ha gobernado durante los últimos 20 años. Pero el peso político en el seno de un Estado no es un asunto exclusivo de quien gobierna, que lo es, sino también de su propia trayectoria histórica, de su autoestima como pueblo, de su importancia económica y del empuje de toda la sociedad. El poder se ejerce por el Gobierno, pero el respeto, como la autoridad, se gana por el comportamiento del conjunto de la sociedad en el transcurso de los años. El segundo factor diferencial entre nosotros es la mala gestión, el despilfarro, la corrupción. No voy a insistir en este ámbito porque creo que todos estamos ya saturados de escándalos y casos de corrupción. Lo que quiero destacar es que su impacto negativo va más allá del coste de imagen y tiene graves repercusiones en la confianza de los inversores y en el empleo. Es una hipoteca viral. Señoras y señores, no se trata, por tanto, de una crisis únicamente económica. El ámbito político e institucional también se encuentra en una situación francamente preocupante. De un lado, porque la dureza de la crisis económica ha impulsado a un gran número de ciudadanos a responsabilizar a los dirigentes políticos de la escasa capacidad de respuesta mostrada por estos ante la súbita e intensa caída de sus niveles de vida. Pero también, por otro, porque el ámbito político al que yo pertenezco no ha tenido ni los reflejos ni la sagacidad suficientes para detectar y poner remedio a la más que evidente caída de confianza de los ciudadanos. Creo que, efectivamente, las alternativas políticas más o menos populistas existen y nunca son una buena solución, pero las causas que propician dichas alternativas suelen guardar relación con la percepción ciudadana de lo que existe hasta este momento no soluciona ninguno de los principales problemas. Cierto es que las percepciones ciudadanas pueden o no ajustarse a la realidad, pero existen y nos equivocaremos gravemente si no contamos con ellas. En mi opinión, la respuesta inteligente no es la de culpabilizar a los ciudadanos porque estos se dejen seducir por promesas utópicas y soluciones simples a problemas extremadamente complejos. No, la respuesta correcta a esta situación es realizar la autocrítica cuando ello sea necesario, exhibir un alto grado de humildad y recuperar la comunicación directa con los ciudadanos que en algún momento perdimos. Y hay que hacerlo cambiando las formas de hacer política,
sí, pero también modificando muchos de sus contenidos y, sobre todo, proponiendo proyectos ambiciosos al tiempo que rigurosos y realizables, que permitan recuperar, al menos en parte, la confianza perdida. Ese ha sido y va a ser, sin duda, a partir de ahora, mi principal empeño como presidente de la Generalitat, si los ciudadanos así lo deciden. Mi propuesta a los valencianos es que aparquemos durante un tiempo todo aquello que nos divide, sin necesidad, por supuesto, de renunciar a nuestras respectivas posiciones ideológicas. Unirnos para concentrarnos en lo verdaderamente importante, volver a situar a la Comunitat Valenciana en el lugar que le corresponde en el mapa del desarrollo europeo. Es por lo que, en mi opinión, lo que ahora necesitamos es un firme compromiso político para conseguir un gran acuerdo ciudadano sobre al menos 4 asuntos esenciales que necesitan ser afrontados con urgencia. El primero de ellos se refiere a la revitalización de nuestra democracia. En segundo lugar, un acuerdo para garantizar los principales pilares del Estado del Bienestar. En tercer lugar, una reforma integral de la Administración Pública Autonómica. Y, en cuarto lugar, un consenso básico sobre el modelo productivo que necesitamos. Observarán que insisto mucho en el acuerdo. La razón es que si creemos que la solución a las múltiples crisis puede resolverse hoy con el tradicional recurso a elegir entre alternativas partidarias, como si una de las partes tuviera las buenas soluciones y todas las demás estuvieran equivocadas, no estaremos a la altura de las expectativas ciudadanas. Lo importante ahora, lo urgente ahora, es sacar a la Comunitat Valenciana de la situación de atonía y de encefalograma plano en la que se halla instalada. Y, por favor, no confundamos los grandes acuerdos políticos para superar los problemas estratégicos con aquellos otros que se concretan en simples coaliciones gubernamentales para ejercer el poder obligados por la ausencia de mayorías absolutas. Siempre que en España y en la Comunitat Valenciana se han dado pasos cualitativos hacia el futuro, ha sido gracias a grandes acuerdos a los que me refiero, ya se trate de la transición política, de los pactos de la Moncloa o del Estatut de Autonomía. Permítanme ahora que baje un poco al detalle de los distintos componentes de ese pacto por la Comunitat Valenciana que propongo. En primer lugar, recuperar la credibilidad, eficacia y transparencia de las instituciones. Los ciudadanos eligen a sus representantes políticos para que medien pacíficamente en los conflictos sociales y les resuelvan por delegación algunos de los principales problemas que afectan a su vida cotidiana. Pero les eligen también para afianzar expectativas de futuro de ellos y de sus hijos. Y cuando perciben que aquellos, los políticos, no cumplen su función y están más pendientes de sus propios intereses que de los de la ciudadanía, la democracia se resiente y todo el sistema de representación parlamentaria se desmorona. O los partidos dejan de ser percibidos exclusivamente como un instrumento de los dirigentes para perpetuarse en el poder, o lo que se dice popularmente vivir de la política, y pasan a ser vistos como el instrumento eficaz necesario para una sociedad, o lo que les pasa, lo que nos pasa, será poco. Garantizar la transparencia de su financiación, la rendición de cuentas de los representantes públicos, la capacidad de sus candidatos frente a la simple acreditación de antigüedad en la militancia, la apertura de las listas electorales o extender por ley la obligatoriedad de primarias abiertas han de ser algunos de los elementos de la nueva política del siglo XXI. No es solo un problema que tenga que ver con el funcionamiento de los partidos, es también lo que afecta al propio sistema parlamentario. Necesitamos repensar qué papel tienen los partidos en la conformación y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Ya se trate de órganos reguladores, el Poder Judicial, de los tribunales, sindicaturas, pero también las instituciones, como las diputaciones, creadas en el siglo XIX para descentralizar y ahora utilizadas para clientelizar. Por lo que se respecta al segundo componente del pacto, quiero reafirmar que un sistema que no garantice la sanidad, unos servicios sociales y una educación pública de calidad
extendida para todos los ciudadanos, no solo es un sistema injusto y excluyente, sino que también es un sistema ineficiente. Aceptar que en un mundo global el conocimiento de las nuevas tecnologías y del inglés son condiciones previas sine qua non para afrontar los retos de la competencia no es ideología, sino la evidencia que no debería estar sometida al debate partidista. Sin embargo, esto tampoco puede utilizarse como arma arrojadiza en contra de la voluntad y del derecho a construir nuestra propia identidad a partir del valenciano y de nuestra cultura. De esa cultura mediterránea que tiene que ver directamente con la sociabilidad, el uso de la plaza pública, la tolerancia y el respeto mutuo. Una convivencia armónica con una naturaleza y unos paisajes que han forjado nuestra educación estética y sentimental. Ser, pensar, hablar y vivir en valenciano no solo nos cohesiona, sino que se convierte en un elemento de autenticidad y de diferenciación de enorme valor en medio de este tsunami de la globalización. Un mundo global en el que ahora más que nunca debemos apostar por garantizar la justicia social, haciendo de la lucha contra la desigualdad el objetivo estratégico. Para ello, considero necesario acometer, sin duda, una reforma profunda del estado del bienestar, pero reformar para reactivar, no para recortar. Es por ello, por lo que en el primer pleno del Gobierno valenciano, del nuevo Gobierno valenciano, se aprobará una iniciativa de urgencia por la igualdad, que abarcará al menos 4 cuestiones de emergencia. Una acción institucional combinada contra la pobreza, para rescatar de la exclusión a las personas más castigadas por la crisis, y especialmente la pobreza infantil. En segundo lugar, la generalización de la oferta pública de educación infantil, de 0 a 3 años, para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. En tercer lugar, la ampliación de la cobertura de la dependencia hasta alcanzar como mínimo el mismo nivel medio que tiene el resto de España. Y en cuarto lugar, la paralización de los desahucios para las personas de más bajos niveles de renta. Respecto a la sanidad pública, solo voy a afirmar aquí lo siguiente. Necesitamos recuperar con urgencia los numerosos escalones perdidos en estos últimos años en todos los ratios de calidad. Y que lo necesitamos hacer no solo aumentando los recursos en la medida que vaya siendo posible, sino también eliminando gastos superfluos y, sobre todo, mejorando la eficiencia de la gestión del sistema. Sé bien que este tipo de propuestas pueden parecer banales por genéricas, pero estoy plenamente seguro que el margen de mejora que podría derivarse de una gestión realmente profesionalizada de la sanidad pública, como del resto de los servicios públicos, es más que significativo. El problema, en mi opinión, ha sido que, siendo los propios trabajadores sanitarios quienes mejor conocen los márgenes, estos hayan sido apartados del núcleo medular de su gestión y, por tanto, de sus posibles soluciones. Un hecho, este último, que está directamente relacionado con el punto que quiero tratar a continuación y que se refiere a la necesaria reforma de la Administración. Una reforma integral de la Administración pública autonómica. Sobre este aspecto quiero decirles lo siguiente. Debe abrirse un nuevo tiempo en el que los empleados públicos asuman un liderazgo que nunca debieron perder en la gestión de los servicios públicos. Yo creo en ellos, desde luego, mucho más que en los sistemas de designación política ausentes de garantía y siempre sospechosos de caer en el amiguismo y en el clientelismo. Y nada es tan torpe, tan alejado de la realidad y ni tan dañino para el prestigio del propio servicio público que la estigmatización del funcionario. Y sí, ha existido corrupción pública. Y sí, han existido corruptores privados. Sí ha existido una extendida benevolencia hacia la economía sumergida, la evasión fiscal y el enriquecimiento rápido y de origen opaco. Y sí que ha existido también un clima social que ha posibilitado que se extendiera la impunidad y el clientelismo. Es por todo ello por lo que los valencianos necesitan recuperar con urgencia el enorme caudal de confianza que un día depositaron en su administración autonómica en la Generalitat Valenciana. Lo que propongo es
un plan de reforma de la administración pública basada en los principios de austeridad, honestidad, competencia, transparencia, eficiencia, innovación y sostenibilidad. No es el momento ni el lugar para bajar al detalle de cada uno de estos aspectos, pero su necesidad para alguien como yo, que se reclama socialdemócrata, es más que evidente. Solo con una administración responsable, eficiente y transparente, el proyecto socialdemócrata tiene sentido. Otras opciones ideológicas, al desinteresarse de la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, asientan la idea de que son una contribución indeseable al despilfarro, los privilegios y la corrupción de quienes los gestionan. El fraude fiscal no es solo un asunto individual y de carácter ético, es también fruto de una forma de percibir el funcionamiento del sector público por parte de quienes financian sus impuestos. En suma, hemos de recuperar la cohesión y el capital social que nos hizo ser lo que fuimos en periodos de nuestra historia. Y, en cuarto lugar y por último, un consenso básico sobre el modelo económico que necesitamos. Sería difícil encontrar un asunto sobre el que tanto se haya discutido en los últimos años. Lo que está claro es que ningún gobierno puede cambiar el modelo productivo a voluntad y mucho menos por decreto ley. Las actividades económicas son fruto de numerosos factores, pero en las que el mayor protagonismo corresponde y seguirá correspondiendo a las empresas. Son las empresas las que se arriesgan al apostar por una determinada actividad, comprometiendo su inversión en aras de un beneficio futuro pero incierto. Son las empresas las que se enfrentan a la competencia y son las empresas las que crean empleo y generan las rentas con las que luego se sostiene el presupuesto público, incluyendo el gasto social. Empresas, entiéndanme, que hacen posible empresarios y trabajadores. Dicho lo cual, las empresas no pueden comportarse únicamente como simples consumidores de recursos. Una buena parte de su competitividad depende del nivel y de la calidad de muchos de los servicios e infraestructuras públicas realizadas con el esfuerzo de todos los ciudadanos. Y, en consecuencia, deben contribuir a los intereses generales de la población en la que se asientan. Son una pieza esencial del sistema económico, pero no son todo el sistema económico. Y sí, los gobiernos y el Gobierno de la Generalitat puede, mediante su comportamiento, estimular un clima favorable para el desarrollo de la actividad empresarial. Una simple ojeada a los índices internacionales de competitividad global nos indica el largo camino que aún nos queda por recorrer. Que todavía hoy, a la altura del 2015, nos encontremos en el puesto 74 de 189 países en el apartado de facilidad para abrir un negocio, o en el 105 por lo que se respecta al manejo de permisos de construcción, o en el 52 en la accesibilidad al crédito, dice mucho acerca de la enorme distancia que hay entre los discursos políticos que escuchamos y la triste realidad. La Administración no puede ser el enemigo burocrático de las empresas, sino su leal aliado y, por supuesto, el vigilante de su legalidad. Pues bien, sobre el diagnóstico de nuestro modelo productivo se han realizado numerosos estudios e informes. Por concretar en alguno de ellos, me parece muy útil y clarificador el análisis realizado en su día por la Confederación Empresarial Valenciana, en colaboración con la Universidad de Valencia, y plasmado en el informe Objetivo Competitividad Reforma del Modelo Productivo Valenciano, que además ya recibió opiniones favorables de las propias organizaciones sindicales. En él se especifica claramente que la extensión de la innovación en la creatividad son las variables fundamentales para competir en un mundo global, que lo relevante son las empresas y no los sectores, que tenemos un serio problema de productividad que limita el crecimiento, que el pequeño tamaño de muchas de nuestras empresas impide la incorporación de tecnología e innovación de carácter organizativo y de mercado, que las empresas de los llamados sectores tradicionales, incluyendo la construcción, pueden ser muy competitivas si incorporan con suficiente intensidad la innovación, que tenemos que fijarnos un objetivo global de referencia en torno a conceptos como el de la calidad de vida, tan ligado a actividades como la salud, el ocio, el turismo, la industria agroalimentaria, el comercio y la cultura. Atributos todos ellos característicos, además, de un territorio situado en el Mediterráneo.
En definitiva, que necesitamos, sobre todo, ampliar y mejorar el funcionamiento de todo el sistema de innovación en su conjunto, que es el núcleo duro del desarrollo en la era del conocimiento. Naturalmente, pueden existir distintas estrategias para contribuir a solucionar todos estos problemas, pero les adelanto mi opinión al respecto. Para empezar, creo que necesitamos una segunda modernización de nuestro tejido productivo. Tras aquella que se produjo a finales de los 80 y en la primera mitad de los 90, una modernización, por tanto, basada en la confianza mutua entre la Generalitat y las empresas con un objetivo común: adaptar sus estrategias competitivas a las nuevas condiciones de la globalización, la economía del conocimiento y el desarrollo sostenible. Nosotros no somos, aunque muchos se hayan empeñado en lograrlo, un país emergente. Nuestros patrones competitivos no pueden ser los mismos que aquellos, porque perderíamos siempre. Y eso lo sabemos. Además, tampoco no es verdad que partamos de cero. La fuerza creativa y la capacidad innovadora de nuestras empresas y de nuestros profesionales se ha acreditado muchas veces a lo largo de este tiempo y, sobre todo, en los momentos cruciales en los que había que dar un paso hacia adelante. Fijémonos, por tanto, de nuevo un objetivo común y habrá una gran oportunidad y no habrá fuerza que nos detenga. En este sentido, me gustaría adelantar tan solo uno de los aspectos que yo considero central: la creación de una Agencia Valenciana de la Innovación, dependiente funcional y directamente de la Presidencia de la Generalitat. Una propuesta que plantearemos con detalle en nuestro programa de Gobierno, pero que les adelanto algunos aspectos básicos. Será una agencia que coordine el sistema de innovación en su conjunto, poniendo fin a la más que evidente fragmentación y dispersión de las políticas de innovación, y que juegue de manera renovada el papel que jugó el INPIVA en el sector industrial. Su objetivo fundamental será el logro de un modelo de crecimiento basado en la innovación, la cohesión social y el respeto al medio ambiente. Este es el espíritu de la Estrategia Europea 2020 y también será el nuestro. Voy acabando. A partir de ahora, no puede haber nada que ocultar. ¿Esto es un barco en el que todos remamos en la misma dirección o se hunde? Y el que se niegue a cooperar tendrá que explicarlo. La razón partidaria no puede subyugar la razón de país, porque ya les advierto que no estamos ante un simple fallo de mercado, estamos ante un fallo global y sistémico del modelo productivo que requiere soluciones asimismo sistémicas. ¿Cómo si no podría explicarse que una gran parte de nuestro talento joven y no tan joven haya tenido que emigrar, contribuyendo a la mejora de su competitividad, mientras aquí se deterioraba nuestro sistema productivo? En cierto sentido, podría afirmarse que los valencianos somos ahora mucho más competentes que competitivos. Y es hora de poner remedio a esta incomprensible contradicción. Hora es ya de cambiar este estado de cosas y recuperar de una vez por todas los principios, los proyectos y los valores que hicieron del modelo social europeo un ejemplo a seguir para todo el mundo civilizado. Y créanme, no todo está en contra para lograrlo. Tenemos delante una ventana de oportunidad enorme. La ideología de la austeridad extrema está sucumbiendo en Europa. El precio del petróleo, el tipo de cambio juegan a nuestro favor. Nuestras empresas y agentes sociales, los sindicatos, se esfuerzan cada día en ser más competitivos. Nuestras universidades, las universidades valencianas, escalan rankings internacionales. No podemos, no debemos dejar pasar esta gran oportunidad para los valencianos. Parafraseando a Tony Judt, la socialdemocracia valenciana no representa un futuro ideal, ni siquiera un pasado ideal, pero les aseguro, es la mejor opción que hoy tenemos los valencianos. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, Chimo. Empezamos por las preguntas. Hay muchas. Manuel Miñés, de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, dice: las promesas electorales están para incumplirlas, decía el profesor Tierno Galván. Desgraciadamente, de eso sabemos mucho los valencianos. La petición para acabar con la infrafinanciación y el balance fiscal negativo, acabar con la deuda en parte debida a aquella infrafinanciación, el paliar a corto plazo con los 6.900 millones de euros de dotación en infraestructuras y paliar el endémico déficit histórico. Actual capacidad embalsada nacional, 74%, y la cuenca del Júcar, 43%. Si lo lleva usted todo esto en su programa electoral, ¿está dispuesto a ratificarlo ante el notario, ante los agentes sociales y la sociedad civil? Bueno, en primer lugar, lo que quería decirles es que yo no comparto el cinismo de la primera afirmación. Los programas electorales están para cumplirlos. Y eso es lo que yo pretendo hacer. Por eso nuestro programa electoral va a ser un programa creíble, riguroso y realizable. Y efectivamente nos podemos comprometer a los que nos podemos comprometer. La situación que vive la Comunidad Valenciana en este momento es una situación de emergencia. Y si no solucionamos el problema valenciano, la infrafinanciación, la falta de inversión del Estado, realmente será muy difícil seguir hacia adelante. Por eso nuestra primera acción, sin duda, va a ser mejorar la financiación autonómica. Eso no depende solo de la Generalitat, pero la Generalitat sí que tiene que comprometer el futuro claramente en esta cuestión. Si no mejoramos la financiación autonómica, nosotros lo hemos valorado en 4.000 millones de euros, es evidente que no se podrá dar respuesta real a los problemas reales que tienen los valencianos. Para eso, efectivamente, se exige un gran acuerdo de país, que es lo que he estado intentando decir durante la parte central de mi intervención. Se necesita un gran acuerdo de país y se necesita coraje, ambición y capacidad de negociación. Lo que no puede ser razonable es que la injusticia que sufre el pueblo valenciano se constate permanentemente y no se haga nada. No puede venir aquí el ministro Montoro decir, es verdad, por fin dijo que era verdad, y no voy a hacer nada. Claro, es que eso es lo que no puede ser. Estamos ante una situación injusta que hay que resolver. Y desde luego no puede quedar para siempre instalado un sistema que, más allá de la concreción de cada modelo, finalmente da una gran cantidad de recursos a unas comunidades por encima de otras. Pero es que además, cuando hablamos de financiación debemos hablar de toda la tarta, no solo del trocito de la tarta de las comunidades autónomas, porque en estos momentos de crisis, lo que sí que ha sido evidente es que el Gobierno de España ha hecho muy poca reestructuración y, desde luego, el Gobierno de España no ha hecho, digamos, una gran reconversión de su gran tarta. Lo que ha hecho es intentar que todos los recortes se pusieran básicamente en la tarta de las comunidades autónomas, que curiosamente son aquellas que gestionan el estado del bienestar. Por tanto, con una acción, lo que han conseguido, con una acción de carácter económico, lo que han decidido es tomar una acción de carácter ideológico, que era acabar o limitar el estado del bienestar. Desde esa perspectiva, es evidente que nosotros tenemos que luchar juntos para conseguir un cambio de situación, situar encima de la mesa el problema valenciano y dar respuesta al mismo. Y a partir de ahí, desde luego, nuestros compromisos que se situarán en el programa electoral serán compromisos que vamos a cumplir. El mejor notario, en cualquier caso, es el pueblo valenciano. Y yo me gustaría que el pueblo valenciano actuara claramente esta vez de notario, que actuara de notario, porque en 20 años lo que hemos pasado ha sido de tener una situación entre las regiones más avanzadas de España a estar en estos momentos, en muchos aspectos, desgraciadamente, en el final de la cola. ¿Cómo valora usted el hecho de que el Gobierno no haya comunicado todavía su petición de ayudas del programa Conecta de la Comisión Europea para el corredor mediterráneo? El jueves finaliza el plazo. ¿Usted sabe algo? No. No. ¿Qué pediría usted? Sí, hombre, yo lo que pediría de una vez por todas es que el corredor mediterráneo no es un asunto ni de la Comunidad Valenciana ni de las comunidades del eje mediterráneo.
El corredor mediterráneo es una cuestión central de España. No es razonable que por donde pasan más del 50%, el 60% de las exportaciones españolas esté situado a la cola de lo que son las prioridades del Gobierno de España. El Gobierno de España nunca se creyó el corredor mediterráneo. Es más, la señora Pastor fue, solo iniciar su mandato, fue a Bruselas y lo que dijo es que había que volver a repensar el corredor central. Como si el corredor central fuera posible. Es que es una broma, el corredor central es imposible porque después de los Pirineos no hay nada. No va a haber nada, no hay nadie quien espere. ¿Por qué no se concentra todo el esfuerzo en el corredor mediterráneo? Que ahí sí que hay alguien, que también nos va a costar, pero hay alguien que puede conectar, porque efectivamente Francia en estos momentos también tiene dificultades desde el punto de vista de su propia prioridad de infraestructuras, pero una de las primeras cosas que hice como secretario general fue intentar reunirme y me reuní con la embajada francesa para hablar de esta cuestión, porque creo que es fundamental. Y en cualquier caso es evidente, y aprovecho esta pregunta para decir, que el Gobierno valenciano, que la Generalitat Valenciana debe estar claramente anclada en Europa, en lo que son las políticas europeas. No es razonable que no estemos permanentemente preocupados de lo que está pasando en estos momentos en la decisión europea en todos los ámbitos, porque ahí es donde nos jugamos de verdad nosotros el futuro. Y en estos momentos hay una microdelegación y no hay nada, no hay política valenciana en Europa. Y es fundamental en todos los sectores, de los sectores agrarios hasta los sectores industriales. Hay que estar permanentemente vinculados a lo que se decide en Europa, porque allí es donde de verdad nos jugamos gran parte del futuro. Respecto a esta cuestión, desde luego, yo creo que la exigencia de la sociedad civil valenciana, pero no solo de la Comunidad Valenciana, sino del conjunto de comunidades del arco mediterráneo, espero que sea todo lo fuerte y potente para que de una vez por todas no perdamos otra oportunidad, porque ya al corredor mediterráneo llegamos muy, muy tarde. Antonio Civera le pregunta, ¿no es lamentable que cuando más necesario es un PSOE fuerte y unido, anden a la greña entre ustedes? Pedro Sánchez da un golpe de mano en Madrid para quitarse de encima a Tomás Gómez, amigo de usted. El mismo secretario general no va a poder participar en la campaña de las elecciones andaluzas porque no le quiere allí Susana Díaz, amiga de usted también. No, el secretario general también es amigo mío. Uno tiene suerte de tener buenos amigos. Yo pienso que el Partido Socialista en estos momentos lo único que le preocupa, lo único que le debe ocupar es claramente levantar una alternativa. En mi caso, levantar una alternativa para la Comunidad Valenciana, que es lo que les he explicitado y eso es en lo que estoy, desde luego, trabajando y lo que va a ser mi vocación ahora y en el futuro. Por tanto, además, es evidente que ha habido una situación difícil en Madrid, se ha tomado una decisión que tiene que ver, sobre todo, en lo que significa la mejora de nuestra posición y, sobre todo, lo que puede significar una mejora para los ciudadanos de Madrid, que con los ciudadanos valencianos son los que han padecido peores recortes. Y, en este sentido, yo, desde luego, de quien soy más amigo de todos los que usted ha nombrado es del señor Gabilondo. Por lo tanto, estoy encantado. También le preguntan si le gustaba Tomás Gómez como candidato de Madrid y si cree que se tomó una buena decisión, ya lo ha comentado. ¿Teme que a usted pueda ocurrirle lo mismo todavía en el último tramo? Bueno. Porque nunca se sabe con su amigo el señor Sánchez. No, bueno. Mire, hay un elemento fundamental, y lo digo con toda claridad. A mí no me ha elegido ningún secretario general del PSOE. A mí me ha elegido los progresistas valencianos, los socialistas y los progresistas valencianos, que participaron en unas primarias abiertas. Por tanto, cada uno tiene sus lealtades, y desde luego yo tengo una lealtad grande a mi partido, pero tengo una lealtad muy superior al pueblo valenciano. ¿Cuándo va a dar a conocer su lista? ¿Irá encabezando la de Castellón o se está pensando hacerlo por Valencia? No, voy a ir por Castellón. Creo que en la Comunidad Valenciana se puede ser presidente de la Generalitat encabezando una lista por Castellón, por Valencia o por Alicante. Creo que es así. Mi circunscripción natural es Castellón y creo que es lo que corresponde también a la nueva política, en todo aquello que tiene que ver con la autenticidad y con lo que es la representación de cada uno de su territorio.
Yo me siento exactamente igual de comprometido con el conjunto de la comunidad yendo por Alicante, por Castellón o por Valencia. Creo que eso es el fundamento de nuestra autonomía. Y es más, es que tenemos que coser mucho esta autonomía, que a mí me preocupa mucho en estos momentos, porque después de la liquidación de Canal 9, entre otras cosas, lo que se está produciendo es una cierta mayor desvertebración y tenemos que hacer un gran esfuerzo para unir a la comunidad valenciana, porque desde luego nos la jugamos en este momento también, en esta cuestión. ¿Quién irá de segundo o de segunda? Pues primero lo tendrá que decidir mi partido y, bueno, no estamos en disposición de ello. ¿Porcentajes según los géneros? Sí, va a ser paritarias. Van a ser paritarias todas las listas. Toni Baños dice: ¿a qué espera Rajoy para nombrar los candidatos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, en su opinión? ¿Cree usted que la polémica en torno a la intervención de la alcaldesa ayer en Acridá puede llamar la atención en el PP acerca del real tirón de doña Ana Rita? Respecto a este último incidente, yo no lo trataría de anecdótico, porque no es anecdótico. Creo que cualquier representante público debe respetar a sus ciudadanos y, en este caso, respetar también a las fallas y a los falleros. Creo que destrozar una parte de nuestra cultura, mofarse de una parte de nuestra cultura fundamental como es la lengua, me parece que es de una gran irresponsabilidad. El respeto se gana precisamente haciendo lo contrario que ayer hizo la señora alcaldesa. Manel Rovira le pregunta precisamente si cree usted que un presidente de la comunidad tiene que hablar en valenciano y si los alcaldes deben hacerlo, y por qué usted ha hecho el discurso en castellano. Bueno, yo creo que yo creo que es fundamental saber los dos idiomas. Es que además creo que es lo lógico en una comunidad autónoma como la nuestra, ¿no? Creo que es lo habitual, lo normal, lo deseable. Y he hecho el discurso en castellano pues porque, en principio, normalmente en este foro y había también personas de fuera que no son de nuestra comunidad. Pero en cualquier caso es verdad que lo tomo como una parte crítica porque ciertamente el valenciano en estos años ha perdido mucho pulso en el uso. Y para mí el valenciano, fundamentalmente después de la aprobación de la Ley de Ús y Enseñament del Valencià, que fue un gran avance, un significativo avance, en estos años ha quedado muy paralizado un aspecto fundamental que es el del uso, y el uso público también. Desde luego, mi compromiso como presidente va a ser impulsar el valenciano como lengua de unión entre los valencianos, como apoyo a la singularidad, a la autenticidad de nuestro pueblo y, desde luego, como un espacio también de cultura, que es lo fundamental, ¿no? Es un idioma, es una cuestión. Tener un idioma propio es una gran suerte, no puede ser un problema, todo lo contrario, es tener de verdad un aporte, un plus que tenemos que saber gestionar. Lázaro Calabuch dice: Ciudadanos es para el Partido Popular lo que Podemos para el PSOE, una amenaza de fuga de electores. Sin embargo, el Partido Popular arremete contra Ciudadanos, en catalán Ciutadans, y ustedes parecen contemporizar con los partidarios de Pablo Iglesias. ¿Cree usted que es bueno para el Partido Socialista de la Comunitat Valencià, en particular, levantar la expectativa de un eventual pacto con Podemos? ¿Qué valoración puede hacernos del hecho de que el candidato de esa formación, el señor Montilla, haya dicho ya que estaría dispuesto a apoyarle a usted si acepta sus propuestas electorales? ¿Buscaría un pacto con Podemos si fuera necesario para que el Partido Popular no gobernara y lo hiciera usted? Quien está más interesado en promover el pacto del Partido Socialista con el partido como Podemos es el Partido Popular, que no para de decirlo, pero nadie me ha escuchado a mí decir esto, ¿no? Lo dice el Partido Popular, porque el Partido Popular sabe que va a perder las elecciones y lo único que en estos momentos piensa
que le va a garantizar un cierto futuro es que pierda el Partido Socialista. Está obsesionado en que pierda el Partido Socialista y para eso, desde luego, quiere debilitar nuestra opción porque piensa que el futuro va a ser más fácil para ellos si hay un gobierno débil de la Generalitat. Por tanto, nosotros lo que queremos en este tiempo es, con total claridad, ser la primera fuerza política de la Comunidad Valenciana. Y hasta el último día, hasta la última hora, hasta el último momento voy a luchar por ello, porque creo que es lo mejor que le puede pasar a esta comunidad, que seamos la fuerza política más votada. Eso es lo que garantizará hacer un programa realizable, nos garantizará tener la fuerza en Madrid para solucionar el problema valenciano y nos garantizará, desde luego, que haya cohesión social, territorial y de igualdad entre los valencianos. Y por ello, yo no contemplo en estos momentos los pactos. Lo que contemplo claramente es este programa de cambio que les he propuesto. Carlos Montes dice, ¿bajará usted los impuestos y tasas autonómicos si llega a gobernar o no quiere comprometerse ahora para no dificultar un pacto postelectoral? La Comunidad Valenciana tiene fama de adolecer de una importante economía sumergida. ¿Cuáles son sus propuestas para acabar con el dinero negro sin asustar demasiado al personal? Bueno, respecto a la política fiscal, lo que es absolutamente incomprensible es que una comunidad autónoma que tenga 36.000 millones de euros de deuda durante tanto tiempo, al mismo tiempo que continuaba endeudándose, bajaba algunos impuestos. Eso es simplemente irresponsable. Porque les quiero decir una cosa. Para mí la deuda significa una gran insolidaridad con las nuevas generaciones. Es bastante difícil que alguien hable de deuda en términos progresistas, porque realmente lo que se está haciendo es gastar hoy lo que otros en el futuro van a pagar. Y si se trata de infraestructura o se trata de algunos servicios fundamentales que van a ser también consumidos por las nuevas generaciones, pues es lógico, tiene desde luego su razonabilidad. Pero endeudarse en gasto corriente, como ha venido haciendo durante estos años el Partido Popular, es absurdo, ilógico y además profundamente inmoral. Por tanto, ¿se pueden bajar impuestos cuando hay superávit fiscal? Si no hay superávit fiscal, hay que acomodar los impuestos a la realidad. Lo que ya me dirá usted si es razonable bajar los impuestos y que paguen esos impuestos que no pagamos nosotros hoy, que los paguen nuestros hijos, nuestros nietos. Eso no es razonable. Eso lo ha dicho ahora Piketty y parece revolucionario, pero lo ha dicho, pero es así. Y por otra parte, por lo que usted dice de la economía sumergida, hombre, vamos a ver, es que es verdad, si la solución fiscal más importante que tenemos nosotros y la posibilidad de bajar los impuestos pasa porque paguen todos. Si todos pagan, podremos bajar impuestos, porque hay muchos que no pagan nada. De momento, el gran objetivo es que paguen todos. Y que, desde luego, no hay, la economía sumergida tiene muchas derivadas negativas. Desde luego, la derivada directamente que afecta al presupuesto, que afecta a la seguridad social, la derivada que afecta a la competencia desleal entre las distintas empresas, efectivamente es un mal que hay que superar. Y para eso hay que hacer lo posible para que se haga teniendo en cuenta también los costes adicionales que puede traer, desde luego, una acción que no sea una acción inteligente. Carlos Muñoz, de la Plataforma de Comercio de Valencia, le pregunta si derogará usted las zonas de gran afluencia turística de Valencia aprobadas por el Partido Popular y si considera que el comercio de proximidad puede sobrevivir si las grandes superficies abren todos los domingos. En ningún país europeo a los que nosotros nos gustaría, en cierta manera, parecernos, desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo, del social, abre el comercio todos los días de la semana. En ninguno. Yo creo que algunos, como Alemania, por ejemplo, pues son una referencia bastante clara a ese respecto. Yo, desde luego, estoy a favor, claramente, del comercio de ciudad, de ciudad. También, efectivamente, debe convivir con otras experiencias de carácter comercial y muy interesantes, como son las grandes superficies. Nosotros no estamos en contra de las grandes superficies, pero es evidente que si no existe un comercio de proximidad, finalmente el afectado directamente es el ciudadano y afectado es la ciudad. Una ciudad sin comercio es una ciudad francamente moribunda
Y eso es lo que no tenemos que hacer. La ciudad mediterránea y nuestro proyecto también de cultura pasa por el comercio de proximidad. Y también desde el punto de vista de la inclusión social. Yo vivo aquí en el barrio del Carmen y si finalmente cierran algunas de las tiendas pequeñas, pues es verdad que muchas de las personas mayores que viven ahí van a perder parte incluso de su libertad. Por tanto, desde luego, este es un tema serio. Y lo que jamás se puede hacer es hacerlo sin ningún diálogo y sin ningún acuerdo. Hay que volver al acuerdo. Parece ser que ahora se está intentando volver y, desde luego, ha sido muy precipitado y, desde luego, en tal como está ahora, hay que derogarlo. Cristóbal Aguado dice, si tiene opción de gobernar, ¿cuál es su compromiso con los agricultores y el calendario de ejecución de estos compromisos? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que haber es política agraria. En estos años, y muy especialmente en los últimos años, la Generalitat Valenciana ha dejado de tener política agraria. Simplemente la Generalitat, la Conselleria de Agricultura, se ha convertido en una especie de gestoría para algunos recursos que vienen de Europa, administrarlos, pasárselos directamente a los productores, pero sin de verdad hacer la política estructural que necesita esta comunidad. Nosotros vamos a abordar desde el acuerdo unas políticas de cambio estructural en la agricultura. La agricultura, algunos dijeron en un momento determinado que debía pasar a la historia, que eso ya lo harían los terceros países. Bien al contrario, la agricultura y la industria agroalimentaria son fundamentales para nuestra comunidad. Van a ser fundamentales también para el nuevo tiempo y, por tanto, nosotros, desde luego, vamos a comprometernos con las organizaciones sindicales, con las organizaciones profesionales, vamos a cogestionar con ellas la Consellería de Agricultura, que, por cierto, volverá a haber Consellería de Agricultura, porque es necesario y porque, además, vamos a tener una implicación directa en lo que es, lo que antes les comentaba, del espacio europeo, de Bruselas, porque es fundamental tener una presencia mucho más activa y mucho más determinante en Europa. Francesc le pregunta sobre la gestión de la Fórmula 1 en Valencia. Dice, ahora que sí que investigan la primera parte, compromisos Valmor-Comas, parece que la segunda parte queda inmune. La compra por €1, asumiendo más de 40 millones de euros por parte de la señora Johnson y Rafael Ripoll, entre otros. Si gana, ¿qué va a hacer en Valmor 2? Bueno, después de la primera va la segunda. Y yo creo que en ningún sitio me parece que está determinado que la propia investigación judicial no pase del primer ámbito al segundo. Lo que está claro es que quien compró finalmente Valmor fue el actual gobierno, el actual presidente, y por tanto tiene una responsabilidad manifiesta en lo que ha sido esta acción. Yo creo que fue un enorme despropósito todo lo relacionado con la Fórmula 1, más allá de la propia celebración o no, que es una cuestión discutible que siempre habría que haber evaluado y no haber hecho simplemente por capricho de carácter político. El primer pecado original de la Fórmula 1 es que se hizo, si recuerdan ustedes, como un acicate más, como un elemento más de la propaganda electoral del Partido Popular. Es más, es que aquí vino el señor Ecclestone y dijo que solo se haría la Fórmula 1 si ganaba el Partido Popular. Por tanto, efectivamente, ahí hay un pecado original que nos ha costado más de 300 millones de euros y que, desde luego, si alguien finalmente se demuestra que no solo actuó mal, sino que además robó dinero de los ciudadanos, pues tiene que devolverlo y pagar las consecuencias de carácter penal. Desde luego, nosotros lo que sí que vamos a hacer es, sin mirar atrás con odio ni con rencor, lo que sí que vamos a hacer es evaluar exactamente lo que ha pasado, porque la sociedad valenciana necesita saber lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir y, desde luego, para tomar las consecuencias determinantes. Pero es necesario, desde luego, evaluar las políticas, porque una cuestión fundamental es que las nuevas políticas se tienen que hacer en base a mejorar toda la gestión del pasado. Paco Prado, de Diario del Puerto, le pregunta, el Puerto de Valencia es la principal institución económica de la Comunitat Valenciana. Díganos algún proyecto o idea para el puerto si usted llega a gobernar. Efectivamente, el Puerto de Valencia es, desde luego, una de las grandes infraestructuras que pueden ayudarnos a situarnos en una de las regiones más avanzadas de Europa. Lo primero que, desde luego, creo que hay que hacer es claramente conectarlo mucho más con la realidad económica de este país. Y
Y nosotros pensamos que hay que buscar, desde luego, fórmulas de cogestión con el empresariado, mucho más claras de las que ha habido hasta este momento. Y después también lo que es fundamental es resituarlo en España. Resituarlo en España, y para eso tienen que hacerse una serie de infraestructuras fundamentales, y tiene sobre todo que tener claro el Gobierno de España que no puede condicionar el futuro del puerto de Valencia con su desconsideración permanente. Mire, que cada año en las inversiones del Estado en esta comunidad, como ha venido sucediendo en los últimos 4 años, se esté por la mitad de lo que nos correspondería, alrededor del 6% cuando somos el 11%, ha significado pues una pérdida de más de 4.500 millones de euros en estos años, y parte de esas inversiones hubieran tenido que ayudar a despegar el puerto. Nosotros, desde luego, tenemos un proyecto concreto que en las próximas semanas presentaremos, y una de las cuestiones también fundamentales es la paz social, el acuerdo, que es básico para desarrollar una proyección de futuro. José Rosselló le pregunta, ¿apoyaría usted la liberación ya de la autopista AP7 para que dinamice las comunicaciones y vertebre de verdad la comunidad? La AP7 en aquellos tramos en los que realmente sea necesario. En otros tramos no es necesario porque hay en estos momentos ya claramente una autovía pública, por tanto no es necesario. Pero sí que es verdad que en algunos tramos que en estos momentos en las comarcas centrales es mucho más razonable, desde luego, liberar la autopista que hacer en este momento nuevas inversiones, porque realmente no hay recursos. Por tanto, de inmediato sí que se podría solucionar un problema que además tiene que ver claramente con la igualdad de acceso de los ciudadanos, porque hay ciudadanos en estos momentos que para desplazarse adecuadamente tienen que ir por una autopista de pago. Creo que es posible y que se puede hacer además en los próximos meses. Antoni San Francisco, alcalde de Benifairo de Les Valls, dice: la televisión pública valenciana como pública, como vertebradora, ¿tiene usted un proyecto de televisión para todos los valencianos? Tiene que haber televisión valenciana. Mire, el autogobierno valenciano se basa, entre otras cosas, en mejorar, modernizar la Comunidad Valenciana y dinamizar y estar anclado en lo que es nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra capacidad de tener un espacio comunicativo valenciano. Yo creo que es fundamental que haya un espacio comunicativo valenciano, no solo Canal Nou. Canal Nou tiene que volver para hacer su papel de televisión pública, plural, en valenciano, de calidad, espacio de diálogo y no de confrontación, espacio de reivindicación de lo que es nuestra cultura, de nuestras bandas de música, de nuestras fiestas, de toda nuestra creatividad, de sectores culturales, sectores sociales. Todo eso tiene que ser una televisión pública. Pero al margen es necesario que exista un estadio de comunicación de la Comunidad Valenciana, un ecosistema valenciano de información y de comunicación. Y para eso necesitamos que haya también estabilidad. Hay cosas que un gobierno no puede hacer, como hemos dicho antes, evidentemente, en las cuestiones económicas, pero hay cosas que efectivamente son su obligación. Por ejemplo, marcar las reglas del juego de las TDTs, que ha significado en estos momentos que las televisiones privadas, incluso de esta comunidad, estén absolutamente en el aire, simplemente, y en la legalidad y en una situación de dificultad de inversión, simplemente porque no se han tomado las medidas regulatorias necesarias y no se ha asumido la responsabilidad de cumplir una sentencia judicial. Por tanto, eso es también esa dejación de funciones que ha hecho el Gobierno de la Generalitat, que nos lleva a una situación preocupante en todo lo que es el sistema de comunicación valenciano. Pero va a haber Canal Nou, sí, va a haber Canal Nou, y mi compromiso es que el 9 de octubre de este año vuelva a haber Canal Nou. Y nuestro proyecto es un proyecto que pasa claramente por la sostenibilidad económica. Desde luego, jamás la barbarie que nos llevó a esa deuda de 1.200 millones de euros, a hacer una televisión asumible para la Generalitat Valenciana y asumible para lo que pueda pagar el pueblo valenciano, desde la pluralidad y desde la inteligencia, para sumar la creatividad y, desde luego, no seguir jamás por la senda del viejo Canal Nou. Es decir, un nou Canal Nou que en su gestión nada se parecerá al viejo Canal Nou.
Emili Marmaneu, de la Federación de Familiares de Alzheimer, le pregunta si impulsará o les ayudará a crear centros de respiro para personas con Alzheimer en toda la comunidad, incluida la parte interior o rural. 150.000 valencianos tienen Alzheimer y 500.000 los cuidamos. Amparo Costas le pregunta si acabará usted con la privatización encubierta de la sanidad valenciana. Bueno, yo creo que respecto al trabajo que están haciendo las asociaciones contra distintas enfermedades o a favor de los enfermos de Alzheimer, creo que nosotros tenemos que situar, desde luego, con dónde corresponde al tercer sector. Es fundamental que todas aquellas asociaciones que se están desviviendo por mejorar la calidad de vida de personas con dificultades tengan un marco también cierto, para trabajar, para poder desarrollar su actividad. Y por eso vamos a hacer una ley del tercer sector que genere claramente seguridad. Porque lo que no puede ser en un momento determinado es lo que ha pasado en estos años, y es que muchas entidades destinadas a personas con discapacidad o en algún tipo de problemática no sabían ni cuánto, ni cómo, ni cuándo se le iba a pagar, ni de qué manera se les iba a de alguna manera garantizar su existencia. Nosotros lo que queremos es fijar unas bases claras de ese desarrollo y en función de este proyecto ir avanzando desde luego en una cuestión que es fundamental, que es la igualdad de los ciudadanos, vivan donde vivan, para tener respuesta a esta problemática que en el caso del Alzheimer es dramática. Cuando una persona pierde su sentido de la historia, realmente es un drama que una sociedad decente no puede dejarle caer. Y por eso nosotros que aspiramos a una sociedad decente lo que tenemos que hacer es colaborar precisamente con las entidades para desarrollar un proyecto social integrador en toda la Comunidad Valenciana. Y por lo que se refiere a la sanidad, nuestro proyecto es claramente que en los sectores productivos quien tiene que tener el liderazgo es el sector privado, y en los sectores públicos quien tiene que tener el liderazgo es el sector público. Y, por tanto, nosotros debemos garantizar una sanidad pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos. Eso es que dice la ley del 86, que aún no está derogada y que se quiere pervertir. Es la ley que hizo nuestro compañero y amigo Ernest Lluch, y que es una ley que lo que hay que hacer es cumplirla. Y aún, en algunos aspectos, lo que se está es intentando incumplir. En la Comunidad Valenciana ha habido un proceso de privatización que no ha sido evaluado. Y esa es la primera cuestión. No ha sido evaluado, no ha habido ninguna posibilidad de evaluarlo de una manera adecuada. Se han producido, en algún caso, algún rescate ya para mejorar las condiciones para la empresa. Todo eso, efectivamente, tiene que evaluarse adecuadamente. Y, desde luego, nuestra voluntad es que haya un sistema público, desde luego, mucho más eficiente, lo he dicho. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que darle más responsabilidad a los profesionales y, desde luego, tenemos que garantizar que cualquier ciudadano no va a ser distinguido en función de su cartera a la hora de ser atendido. Ante la enfermedad debemos ser iguales y no puede pasar lo que está pasando en estos momentos en enfermedades como la hepatitis C, que hay valencianos que están yéndose a la India para comprar el medicamento. Eso no puede pasar. Fermín Palacios, del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana, dice: en el supuesto de hacer gobierno, ¿reducirá el listón del 10% para ser representativos a los sindicatos? ¿Reducirlo al 3%, como defendía para los partidos políticos? ¿Mantendrá la discriminación? Bueno, nosotros vamos a contar con un diálogo permanente con todos los sindicatos y con todas las opciones políticas. Es más, yo lo que creo es que hay que hacer un gran acuerdo social, lo he dicho. Es evidente que también tiene que haber un espacio de representatividad y nosotros, desde luego, lo que vamos es a garantizar la representatividad. Pero también le digo con claridad que hay unos sindicatos mayoritarios, unas organizaciones empresariales mayoritarias que creo que son las que fundamentalmente han de tener el espacio del diálogo básico. Pero nosotros, de luego, no estamos
contra nadie, pero sí por mantener la claridad en el debate social, en el pacto social. El pacto social debe estar garantizado por organizaciones lo más representativas posible, y eso es lo que nosotros vamos a continuar haciendo. Vamos a terminar ya, si le parece, con estas preguntas. Cruz Sierra, director de Valencia Plaza, dice: si hay un mal resultado para los socialistas valencianos del 24 de mayo, es decir, si el PSPV no es la primera o segunda fuerza política autonómica, ¿dejará usted la dirección del partido? ¿Debería dejar el escaño ya en el Congreso de los Diputados para centrarse en las elecciones autonómicas? Ya como última, ¿qué tiene Susana Díaz que no tenga Pedro Sánchez? Por cierto, ¿usted echó ayer de menos en la fiesta del Día de Andalucía, la fiesta andaluza de Mislata, a doña Susana? ¿No le hubiera venido bien que viniera a jalearle un poco? Respecto a la primera, no contemplo esa situación y, por tanto, no la contemplo. En segundo lugar, respecto a mi escaño en Madrid, yo estoy en Madrid defendiendo los intereses del pueblo valenciano y lo seguiré haciendo. Y, de hecho, esta semana pasada tuve la oportunidad de debatir con el señor Montoro sobre la financiación autonómica valenciana y en las próximas semanas volveré a hacerlo. Creo que es mi obligación cumplir hasta el final con mi posición defendiendo en Madrid los intereses valencianos, porque es que eso es lo que tenemos que hacer, defender aquí y en Madrid lo mismo, y lo que tenemos que hacer de verdad es hacer una gran ofensiva en Madrid para plantear el problema valenciano y darle solución. Y en tercer lugar, respecto a Susana Díaz, es la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo creo que es un valor fundamental del Partido Socialista, pero sobre todo en estos momentos ella lo que va a ser es una presidenta de Andalucía que va a continuar modernizando aquella región, y creo que, bueno, pues cuenta con nuestro apoyo y nuestro cariño. Y Pedro Sánchez, desde luego, mi secretario general del partido, yo formo parte de su dirección, y desde luego creo que es una persona que mañana además hará un magnífico discurso del Estado, dará réplica al presidente del Gobierno y hará un magnífico discurso en el Estado de la Nación, y espero que, desde luego, cada vez más se vea como esa alternativa necesaria que España necesita, y que además Pedro Sánchez se ha comprometido claramente con los valencianos, y eso creo que es muy importante, se ha comprometido en cambiar el modelo de financiación, en mejorar las inversiones del Estado en esta comunidad, y desde luego en que los valencianos estemos en la mesa de decisión para cuestiones de carácter sectorial que son fundamentales, porque eso es en parte el problema valenciano. Y desde luego también a discutir la deuda histórica, que nosotros desde luego de eso no nos olvidamos. Y ayer a quien eché a faltar en Mislata fue al presidente de la Generalitat Valenciana, porque me parece intolerable que se falte a lo que es la obligación institucional del presidente, y es atender a lo que son sus ciudadanos en los momentos que ellos celebran algún acto como el de ayer. Realmente lo razonable, siempre en la historia había ido el presidente de la Generalitat, ahora no sé por qué el señor Fabra no va, pero creo que no puede ser en estos momentos que esté pensando únicamente en cuestiones partidarias, porque es presidente de la Generalitat y es presidente de todos, también de los valencianos andaluces, y no puede estar pensando simplemente a ver en qué día Rajoy le dice que será, que por cierto será, y será candidato, porque el Partido Popular va a perder. Por eso les aseguro que va a ser candidato. ¿A usted le va bien que sea el señor Fabra? A mí no me preocupa. No me preocupa quién ponga el Partido Popular. Lo que sí que es cierto es que en estos momentos el Partido Popular está en otra cosa. No está en lo que he hablado yo de cómo salimos de la crisis en esta comunidad. No está en eso. Está en otra cosa. En nombre de la Universidad Europea de Valencia, de Bankia y de Asisa, el delegado de esta última en la Comunidad Valenciana, don Javier Gómez Ferrer, el doctor Gómez Ferrer, va a despedir el acto. José Luis, como siempre, muchas gracias por permitirme cerrar el acto en nombre de los patrocinadores. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, quisiera agradecer a don Ximo Puig, secretario general del Partido Socialista del País Valenciano, que de nuevo está departiendo en este foro divulgativo, porque al fin y al cabo permite, como en este caso ha sido, exponer pues sus ideas y las soluciones que él considera
pues mejores para la Comunidad Valenciana. A todos ustedes agradecerles su presencia y participación en este foro. Nada más.